No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de la apostasía. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, espero que estén de lo mejor. De mi parte, obviamente no les deseo menos. Aprovecho para enviar un saludo afectuoso a mis amigos, a aquellos que hacen posible que Eso no dijo Kant continúe justamente publicándose de tiempo en tiempo con estos temas que parecen relevantes a algunos no les interesan tanto, pero que a mí me causa mucha satisfacción estar compartiéndolos con ustedes. Hoy hablaremos de un fenómeno que, aunque parece malo dentro de la religión, es un fenómeno natural y puede llegar a ser tan natural que sin darnos cuenta participamos de él de tiempo en tiempo, y me refiero al fenómeno de la desconversión. Me refiero al fenómeno de cambiar de opinión, a dejar que otras ideas nos configuren. Y obviamente cuando hablamos de la desconversión, la mayoría de la gente pues tiene como una connotación negativa del abandono de la religión, etcétera, etcétera. Pero me gustaría abordar en este tema esas aristas que quizá quedan fuera del status quo que la gente entiende por desconversión, y decir que en torno a este tema pues hay mucho dolor en todas las áreas, ¿no? Me gustaría aludir, por ejemplo, al caso de mi madre. Mi madre fue católica por muchísimos años, toda la vida. Sus abuelos le inculcaron justamente un catolicismo popular, folclórico, ¿no? Supersticioso, fetichista, que en rigor de verdad fue configurando la personalidad de mi mamá, de mi madre, y la fue dotando de ciertas ideales, de ciertas ideas que obviamente le ayudaban a ver la vida de una forma, ¿no? La orientaban, le daban como ese sentido de pertenencia e identidad. Cuando mi madre abraza el protestantismo en su versión evangélica, obviamente hay un cambio de visión, un cambio de ideas, y por lo tanto su personalidad se empieza a ver trastocada, hay un cambio en su personalidad. Pero más allá de eso, hay dolor, porque dejar de creer, por ejemplo, que María es intercesora, dejar de creer, por ejemplo, que el Papa es el vicario de Cristo, no simplemente son cuestiones teóricas que puedes quitar como un chip y meter un chip nuevo. Hay dolor ahí, porque en torno a las ideas también hay cultura, en torno a las ideas también hay familia, en torno a las ideas también hay corazón, hay sangre, hay sentimientos. Cuando uno abandona las ideas que configuran la personalidad y mete nuevas ideas, hay un proceso en ese cambio que es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Karl Jaspers, que fue un psiquiatra muy famoso que analizó específicamente el caso de Nietzsche, lo decía de esta forma, decía: hemos de comprender pues que su pensamiento, el pensamiento de Nietzsche, se emancipó del cristianismo gracias a los impulsos del cristianismo. Y al luchar contra el cristianismo, él no quiere simplemente sacrificarlo, anularlo, ni retraerse a un mundo precristiano. Él quiere superar al cristianismo en el que le tocó nacer, anhelando, ¿no?, psicológicamente un cristianismo mejor. Pero al no tenerlo, él rivaliza con ese cristianismo en el que crece, y con esas energías que solo el cristianismo le pudo desplegar, se lanza contra el propio cristianismo, ¿no? Karl Jaspers concluyó como psiquiatra que en Nietzsche se daba el fenómeno de la bifurcación, es decir, como en muchas otras personas, ¿no?, su odio intenso por el cristianismo reflejaba en última instancia el deseo de algún tipo de cristianismo que le ayudara en la vida, ¿no? Pero al no encontrarlo, pues le recriminaba ese cristianismo que le había tocado vivir. Yo sé que en el mundo religioso, en cualquiera de sus vertientes, en el budismo, los menonitas, ¿no?, los protestantes, los católicos, los ortodoxos, los hindúes, etc., el fenómeno de la desconversión o el cambio de opinión puede ser muy chocante, puede ser muy devastador para muchas personas,
por el caso de que implica tener que lidiar con los aspectos de la familia, de la sociedad, del trabajo, de los amigos, y de repente ver que una persona a la cual tú conocías de cierta manera o de cierta forma ha cambiado de opinión, puede ser muy doloroso, no solo para la persona, sino para aquel que trata con dicha persona. Imagina por un momento quizá que tú tienes 20 años en la iglesia, ¿no? Y siempre has tenido las mismas ideas y de repente de la nada cambias de opinión y la gente que te conoce tiene que lidiar con esa nueva faceta tuya en la que has cambiado de opinión. Lo que deberíamos de decir aquí es que cambiar de opinión es muy sano y que replantearse las ideas es muy bueno, pero lamentablemente en lo que se supone lo que está circunscrito dentro de la religión, esto puede ser lamentable, ¿no? Y aquí se aborda justamente el tema de la apostasía. Pero, por ejemplo, citando a Unamuno, él hablaba justamente lo mismo. Él decía, lo que voy a exponer aquí en sus memorias, querido lector, es mi agonía, mi lucha por el cristianismo, la agonía del cristianismo en mí, su muerte, su resurrección en cada momento de mi vida íntima. Cada vez, decía Unamuno, que trato de emanciparme del cristianismo, me doy cuenta que el cristianismo es lo que me ayuda y a la vez es lo que me mata, ¿no? Lo decía también Tillich, que en ocasiones las personas se cansan, arrojan el yugo de la religión tan lejos como pueden para simplemente retornar a él y darse cuenta que ese yugo es mucho mejor que lo que hay allá afuera. Entonces, cuando hablamos del cambio de opinión, me gustaría iniciar diciendo en este podcast que las ideas nos configuran, que las ideas le dan soporte a la manera en que vivimos. Cuando nuestras ideas son esos complejos ideales que nos orientan, pueden significar todo para nosotros, así que dejar de sostenerlas o de creerlas puede ser muy abrumador. Independientemente de lo que algunos crean, nuestras ideas religiosas pueden ser un poderoso recurso, un poderoso incentivo para motivarnos al cambio, un poderoso ideal que puede prevenir conductas nocivas, que puede fortalecer nuestro sentido de pertenencia, de orientación, que puede dotarnos de cierto valor e identidad de grupo. Así que dejar de creer ciertas cosas respecto a nuestra religión, pues puede sumirnos justamente en una crisis devastadora, semejante al dolor de la pérdida de un ser querido. Ahora bien, la Asociación Americana de Psicología ha publicado en los últimos 5 años por lo menos 20 artículos referentes a los cambios psicológicos que pueden suscitarse en el individuo debido al abandono de la fe. En su último artículo llamado Psicología de la Apostasía, enumeran una serie de puntos positivos y otra serie de puntos negativos en torno a lo que sucede a la personalidad de aquellos que abandonan sus ideas religiosas. Y ojo, que ellos analizaron a más de 600 personas que profesaban el cristianismo, pero hay otros artículos donde analizan a hindúes, a budistas y a otras personalidades que tienen religiones distintas. En mi caso me gustó este artículo porque estoy circunscrito a la religión cristiana por Occidente, porque vivo en Occidente, en donde la religión cristiana tiene predominancia. Algo interesante a remarcar en este artículo es que para ellos, algo que sobresalió en todos los casos, de esos más de 600 casos, es que los apóstatas con una personalidad introvertida solían sufrir mucho más ante el abandono de la fe que aquellos que tenían una personalidad extrovertida. Algunos denominaron al proceso de cambio una crisis devastadora para ellos, mientras que aquellos que tenían una personalidad extrovertida se vieron sumamente beneficiados, sustancialmente beneficiados, cuando abandonaron la fe. Esto me pareció muy interesante porque recuerdo haber leído un libro que se llamaba Quiet, de Susan Cain, que trata justamente del tema de la introversión, que casi no se ha abordado justamente porque el ideal en nuestra cultura es el hombre extrovertido para la empresa, para la religión, para la vida social. Ahora bien, cuando se hace el análisis psicológico entre los introvertidos y los extrovertidos en torno al abandono de la fe y la forma en que ellos vivían la religión, los puntajes se dividieron totalmente. Por ejemplo, los extrovertidos al abandonar la fe dijeron que habían recuperado horas de sueño valiosas, que sus niveles de estrés bajaron estrepitosamente, de que hablaban con más seguridad del destino, del cual ellos aseguraban que ahora tenían bajo control, que ahora ellos sentían que tenían el control de su vida y que podían tomar decisiones sin tener la necesidad de que consultar a la Biblia, a la religión, a sus padres o a las autoridades dentro de esa visión gerontocrática de la iglesia. Esto me llevó a pensar obviamente que la religión para una personalidad extrovertida puede ser muy abrumadora, y si tú eres extrovertido y estás dentro de la religión cristiana,
Pueden llegar momentos en los que te sientes muy, muy abrumado por la forma en que la religión cristiana tiene estos acentos en la introversión. Puesto que los acentos, por ejemplo, en la introspección, del silencio, el recogimiento, el foro interno que enarbola la religión, puede hacer que dichas personas extrovertidas se sientan muy incómodos. Y esto puede responder el por qué estas personas extrovertidas se sentían libres en algún momento cuando abandonaban la fe. Pero también hay que decir que estas personas, la mayoría de ellos, no abandonaban la fe totalmente. El estudio dice que la mayoría de ellos buscaron una nueva forma de espiritualidad. Y esto es bien interesante, porque si tú te das cuenta en el día de hoy, cuando tú volteas a ver al mundo evangélico, te vas a dar cuenta que muchos de estos jóvenes se decantan por la música, por el rock, por esas charlas motivacionales, por los conferencistas, por los campamentos, por los rallies, porque están buscando de alguna forma expresar o buscar más bien que su personalidad cuadre o embone con esa faceta espiritual o esa faceta de la religión que esté de acuerdo con ellos. Mientras que los introvertidos, cuando abandonaban la fe, cuando ellos abandonaban la religión, para ellos era totalmente una crisis devastadora, ¿no? Ellos sentían que al dejar la religión perdían una parte de su vida, puesto que la religión para ellos embonaba perfectamente con su personalidad introvertida. Era como un refugio, era como un descanso. Los acentos de introspección, de silencio, de santidad y ascetismo, cuando ellos abandonaban esa parte, para ellos era una crisis total. ¿Por qué? Porque perdían una parte sustancial que embonaba con su personalidad. En su libro Quiet, Susan Cain afirma que los introvertidos han sido forzados a vivir en una sociedad en la que ser introvertido es sinónimo de perdedor, antipático, desabrido, y que al perder la fe o abandonar la religión, que es el lugar donde pueden refugiarse, pues se sienten devastados. Pero en torno a la pérdida de la fe, pues que hay muchas aristas, se puede decir, por ejemplo, que los extrovertidos logran dominar el cauce justamente de lo que implica perder la fe, mientras que los introvertidos se ven sumergidos en una crisis que muchas veces no se supera. Quédate conmigo en Eso No Dijo Kant. Continuamos. Wake up, wake up. Run, rush, and put a little makeup. I just have to fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to undiscuss the fade away the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Bien, cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de los rasgos, de las cualidades que configuran la manera en la que una persona es y que obviamente la diferencian de las demás personas. No hay dos personas iguales en el mundo. Todas las personas están atravesadas por ideas, por cultura, por principios, por prejuicios, etcétera, que configuran el campo fenomenológico de su personalidad, la forma en que ellos entienden el mundo, la forma en que ellos se relacionan con los individuos, la forma en que ellos interpretan, obviamente, el mundo en el que viven, que los orienta, que los define. Y esta cuestión es muy importante cuando hablamos de la iglesia, de la religión, porque la religión suele atomizar a las personas, suele verlas como a todas iguales, de tal forma que el mismo juicio que aplicamos para una persona se debe aplicar para el otro. Pero esta forma sesgada de aplicar juicios dentro de la religión hace que muchas personas se sientan descontentas porque la personalidad queda atomizada o en algún sentido desdibujada, es decir, se juzga con un parámetro general, universal, a personalidades distintas. Obviamente la interpretación simplista, unívoca que hacemos del ateísmo monoteísta, que es nuestro caso porque vivimos en Occidente y el ateísmo se da justamente en el contexto del cristianismo, del judaísmo, no cuadra muchas veces con la personalidad de las personas. Si tenemos en cuenta obviamente que el ateísmo pues surge de la situación de hombres que creían en Dios y luego lo negaron, ¿no? Y no es correcto porque debemos de percibir, o por lo menos darle la oportunidad de percibir las diferencias importantes que existen, por ejemplo, entre un ateo que viene del judaísmo, a un ateo que viene del catolicismo, a un ateo que viene del islam, incluso un ateo que surge del evangelicalismo, ¿no? Porque tenemos que entender que lo que culturalmente formó a estas personas suele permanecer por mucho tiempo, y que los ideales, los principios, las ideas que atravesaron estas personas permanecen con ellos mucho tiempo, a menos que haya una deconstrucción de la personalidad.
Yo recuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión al visitar un campo menonita aquí en la ciudad de Chihuahua me encontré con una jovencita de alrededor de unos 20 años que cuando yo le pregunté si era cristiana, que era una pregunta obligada que yo tenía que hacerles porque la mayoría de ellos ya son de segunda generación, ella me dijo que era cristiana, pero que la comunidad la había expulsado por su rebeldía. Y cuando yo le pregunté en qué consistió su rebeldía, ella me comentó que consistió en usar ropa de color y tenis. De hecho, recuerdo que en esa ocasión llevaba tenis. Así que lo que para su comunidad parecía una rebeldía de gran tamaño, imperdonable, ¿no? Casi como una apostasía, a mí me pareció una nimiedad, una tontería. De manera que lo que para ella o para la comunidad era una herejía, a mí me pareció una estupidez, ¿no? Al mismo caso, cuando hablamos justamente del ateísmo o de aquel que abandona la religión, tenemos que hacer un acento justamente en los detalles de la personalidad. Ya lo decía Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard decía que algunas veces aquellos que dudan son los que en verdad creen, solo que se ven inmersos en una lucha de vivir su fe con dolor. Lo que ellos llaman duda es en realidad dolor, es ese salto al vacío que va a interpretarse como un dolor acuciante, agonizante, que se vive constantemente en el sentido de que intentan vivir la fe realmente con lo que implica, con las implicaciones que tiene vivir la fe. Mientras que otras tantas personas muchas veces dicen creer cuando en realidad dudan, puesto que manifiestan con su vida un desinterés por lo que dicen creer, y lo puedes notar, ¿no? Entonces hay que distinguir entre estos que dicen creer y no creen y aquellos que dudan y creen. Cuando juzgamos el fenómeno de la apostasía, pues no podemos dejar de lado la arista de la personalidad, que en cierto sentido está configurada con el acento de lo que hay en el corazón del hombre. La religión, al verse justamente en la necesidad de proteger sus líneas y, cómo no, proteger a sus adherentes, pues utiliza los móviles de la condena como una forma de restricción. Entonces no es difícil entender que cuando una persona lee, por ejemplo, que Pablo en la Biblia entregó a Satanás a algunas personas, ellos justifican su proceder y se ven impulsados a decir al puro estilo de Luis Jovel, sin escarnio, que aquel hijo de perra va a ir al infierno por negar un dogma cristiano, ¿no? Puesto que la Biblia es clarísima, de hecho esto es una frase muy utilizada, la Biblia es clarísima en que debemos entregar al diablo a esas personas. Y esta forma de proceder obviamente es validada utilizando lo sagrado, que es la Biblia, como profano, ¿no? Que es un juicio personal. Es decir, utilizamos la Biblia como una justificación sagrada para un juicio personal profano. Pero pensando justamente en que los individuos llegan a la apostasía por muchos laberintos, pues uno podría hacer juicios más objetivos al conocer la personalidad, que creo que es una de las cosas que Susan Cain trata de darnos a entender en su libro The Quiet, ¿no? Que este mundo lamentablemente ha sido dominado por el ideal cultural de la personalidad extrovertida, y que la religión se ha visto justamente golpeteada por este fenómeno de la extroversión, y que los introvertidos sufren de forma silenciosa mucho más de lo que sufre un extrovertido, incluso al abandonar la religión. Voy a proponer un ejemplo. Ahí donde tú estás, haz una imagen con tu mente de un hombre cavernícola. No importa que sea un estereotipo, ¿no? Una imagen estereotipada. Y vas a tener delante de ti ese estereotipo, esa estampa de un hombre violento, agitando con su mano derecha un mazo de madera, enseñando sus dientes, gruñendo. Y la imagen, obviamente, por estereotipo, nos causa temor. De ninguna manera quisiéramos estar cerca de este hombre troglodita, ¿no? Pero si ampliásemos la imagen y pudiésemos ver que detrás de él está una mujer y un niño agazapados, y enfrente de él está un tigre de dientes de sable, de pronto la imagen se torna tierna, se torna angustiosa, se torna empática, sientes un impulso y una necesidad de ayudar. ¿Por qué? Porque tienes ahora sí un panorama más amplio de lo que ese hombre está haciendo. Incluso esa violencia que el hombre está proyectando tiene una justificación que puedes empatizar con ella. Lo mismo sucede cuando de alguna forma empiezas a conocer a las personas que han abandonado la religión, cuando empiezas realmente a conocer al ateo, al blasfemo, al agnóstico, al hereje, al que está dañado, al que sufrió alguna decepción, al que creció en un entorno de un movimiento cristiano fundamentalista, yo qué sé. De repente te empiezas a dar cuenta que el proceder de Jesús o el proceder de Dios ante estas personas es muy diferente a los juicios profanos que nosotros llegamos a emitir. Por supuesto que hay muchas distinciones en torno a esto, ¿no? Y habría que prolongarlas según la escala del análisis de un modo más amplio, más preciso, más detallado. Pero si hablásemos de mi caso, por ejemplo, el dolor que yo experimenté al dejar la religión me llevó de un estado de crisis devastador, que incluso me llevó a buscar psicólogos, me sumió en el alcohol mucho tiempo, en esas angustias, en esas crisis de ansiedad. Mientras que a un amigo mío, que también abandonó el cristianismo, yo noto que él lo vive como el mayor logro de su vida.
Tomando en cuenta el caso de Susan Cain de los extrovertidos y introvertidos, yo me doy cuenta que en efecto yo soy sumamente introvertido y él es el alma de las fiestas. Creo que la última parte de este podcast servirá para delimitar el hacia dónde vamos una vez que llegamos al punto de inflexión. Quédate conmigo en Eso No Dijo Kant. Continuamos. Padre nuestro, de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias. No hace falta que seas uno y trino. Con uno solo que tenga ganas de ayudar, nos bastaría. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo, un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos, un Dios que viva en la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Un Dios de los tristes, de los homosexuales, un Dios más humano, un Dios que no castigue, que enseñe, un Dios que no amenace, que proteja, que si me caigo me levante, que si me pierdo me tienda su mano. Un Dios que si hierro no me culpe y que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para dudar de todo. Creo que de algún modo, cuando dejas de lado ese agobio del debate o de buscar debatir, de intentar refutar al ateo, al agnóstico, al apóstata, y comienzas a ver a la persona, a toda ella, no importa quién sea o de dónde proceda o quién es, vas a encontrar que suele haber mucha sinceridad matizada en su blasfemia, suele haber mucho dolor matizado en su ira, suele haber profundas y sinceras emociones detrás de sus sarcasmos, de sus burlas, que suele haber necesidades reales detrás de la megalomanía de un ego lastimado. Nietzsche cree señalar un hecho decisivo, y todos lo sabemos, ¿no?, para la situación actual. Él no dice no hay Dios, él no dice no creo en Dios. Él no se limita a comprobar como un hecho psicológico que la incredulidad está creciendo. No, él más bien se decanta por decirnos el por qué ha muerto Dios, y en su juicio encuentra que nosotros lo matamos al llegar al punto de inflexión que nos llevó a cobrar conciencia del qué creemos y por qué lo creemos. Es decir, somos estúpidos, destruimos el mundo, dinamitamos nuestras creencias, arruinamos nuestras vidas y luego volteamos al cielo y reclamamos a un Dios que pisoteamos porque no creemos en él. Porque nuestro mundo es miseria, ¿no? Entonces, al matar a Dios, pues nos matamos a nosotros mismos, y aunque el tono de nuestras quejas sea correcto o que quizá lo consideremos justificado, la base de nuestras quejas es irónico, porque estamos reclamando a un Dios al cual pisoteamos, al cual no creemos que sea capaz de ayudarnos. Entonces esta muerte de Dios es como una paradoja en la que nos reclamamos a nosotros mismos destruimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor y luego levantamos nuestro puño recriminándole a aquel Dios al cual nosotros hemos destruido. El advenimiento del nihilismo, dice Nietzsche, va a ser la historia de los 2 próximos siglos en Occidente. Toda nuestra civilización occidental se lanza desde hace tiempo, dice, con una especie de atormentada tensión que crece año tras año y que va hacia una catástrofe inquieta, violenta, precipitada, como un torrente que quiere llegar a su conclusión, que no reflexiona, que no tiene miedo de reflexionar más allá de sus límites, ¿no? Límites sin freno que lo llevan hasta el precipicio donde él mismo se mata o termina matándose. Me recuerda mucho lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La modernidad trajo todos estos cambios a una Europa pristina que estaba acostumbrada a una vida de campo, una vida tranquila. De repente la revolución industrial, de repente la ilustración, de repente la alta crítica a la religión, de repente las megalópolis hicieron, por ejemplo, que personajes como Charles Dickens, que escribió Oliver Twist, dijera que las megalópolis eran pasillos del infierno, que venían a destruir el espíritu humano, que la modernidad no era sino el espíritu de Lucifer que venía a trastocar la verdadera vida que Dios nos había dado, por lo cual ellos marcharon gustosos como una forma de emanciparse de toda esa ruina hacia la Primera Guerra Mundial. Algo así está diciendo Nietzsche. Nietzsche está diciendo que esta catástrofe que se precipita
inquieta, violenta, como un torrente que quiere llegar a su término, es lo que todos estamos buscando. Y a la pregunta ¿por qué muere Dios?, Nietzsche responde pues que ello es consecuencia del cristianismo. Y con esa respuesta lo que él quiere hacer es imprimir a la historia del cristianismo una significación totalmente nueva. Nosotros somos culpables, tenemos las manos llenas de sangre. No lloremos, dice Nietzsche, no seas llorón, no te quejes, no te quedes como un náufrago en una barca que está a punto de sucumbir. Yo, dice Nietzsche, me voy a lanzar a la construcción de un nuevo hombre, del superhombre. Pero luego le dice a los otros, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a permanecer como perras gimoteadoras, ¿no?, en esa barca, en el náufrago? ¿O van a remodelar totalmente la vida que tienen? Este punto de inflexión creo que es esa parte a la que quería llegar en este podcast. Puedes renegar e irte. Creo que incluso para algunos psicológicamente es muy sano. De hecho, es mejor que te vayas ahora que estás como olla de presión a punto de explotar, a que explotes dentro de tus propios límites y te endurezcas. Los hallazgos del estudio que estoy citando aquí sugieren fuertemente que los cambios en las creencias y los valores podrían haber comenzado mucho antes de la salida real de la fe. Es decir, es muy probable que ya no creas, es muy probable que ya seas un apóstata dentro de la religión, de los límites de la religión que profesas, ¿no? Mientras que el cambio de personalidad se da mucho tiempo después de la transición. Es muy triste cuando ese cambio de personalidad se da dentro de los límites de la religión y haces daño a las personas. Mejor que te vayas, vivas el proceso doloroso y angustiante de la noche oscura y, si Dios tiene misericordia, un día retornes como retornan muchos otros, o que realmente tengas la valentía de decir no más, no lo voy a hacer, y que sufras como han sufrido muchos otros como hombre, lo que implica realmente el cuestionarse y vivir la vida religiosa con todas sus implicaciones. Ante la pregunta sincera que probablemente te estés haciendo es ¿qué hago ahora que siento que ya no soy el mismo? ¿Qué hago ahora que siento que ya no creo, que ya no siento la necesidad de la religión, de la vida espiritual? La respuesta puede venir de una vieja frase romana que dice solvitur ambulando, que significa se resuelve caminando. Hay ciertas cosas que están bajo nuestro control, hay ciertas cosas que podemos cambiar, pero hay ciertas cosas que no están bajo nuestro control. Es decir, para los tiempos en los que nos ha tocado nacer, crecer, vivir, es imposible que nos aislemos o nos recluyamos en un monasterio tratando de no influenciarnos de los aspectos de la modernidad y la posmodernidad, y es inevitable que vamos a ser traspasados de ideas, de conceptos, de nuevas formas de ver la vida e interpretarla, y que al ser atravesados probablemente de forma inocente estas cosas nos van a lastimar, nos van a dañar y que están fuera de nuestra mano, ¿no? Por lo tanto, lo que queda nada más es solvitur ambulando, seguir caminando y dejar que en esta etapa sea totalmente Dios quien te ayude, puesto que Dios ha prometido justamente ayudarnos en los momentos de dificultad. Mientras tú sigues caminando, Él hará lo que sigue. Y créeme, si Él regresó a este pobre pecador, también puede ayudarte a ti. Gracias por haber permanecido en Eso No Dijo Kant. Hasta luego. Porque en ti quiero confiar, Solo envíame una señal. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento es que estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios para momentos duros, a su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe para momentos buenos, a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. ¡Oh! Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien. Pero si a ver vamos, los malos rezan también. Yo te aseguro que el que mata por placer reza también para que sus planes no se le echen a perder. Por eso yo no creo que Dios a mí me haya ayudado, porque en todo caso hubiese ayudado primero
A los niños de Etiopía que a diario habían rezado, sin embargo por desnutrición se fueron. Y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo es porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos, sino es que simplemente no he querido creer en algo que de existir fue muy injusto conmigo. La guerra es testigo de que quizás no estoy erróneo, que quizás somos las fichas de un juego entre Dios y el demonio, o sino que sentido tiene una vida llena de llanto sin salida, dirigida por el Señor odio. Es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba para que más nunca su padrastro la violara, ni la maltratara, ni la embarazara, ni la amenazara si hablaba. Digan que tiene de justo que un hijo te nazca enfermo y se vaya al descanso eterno por un SIDA de herencia materna. Por eso no doy gracias cuando me despierto, ya que quizá esté ofendiendo a tantos inocentes muertos. Que me digan que hay de justo que yo coma cuando quiera, mientras en aceras nuestros indígenas a Dios esperan. Por eso no doy gracias cuando estoy comiendo, ya que quizás esté ofendiendo a los que de hambre estén muriendo. Yo entiendo que hay muchas las cosas que uno entiende, que tal vez existen seres supremos y todopoderosos, pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo, noto que esos seres no son muy buenos y nada generosos. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento es que estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios para momentos duros, a su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe para momentos buenos, a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado, me pregunto si Dios estaba ocupado. Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo, y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal. ¡Wow! Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo, y si es mentira lo que digo entonces envíame una señal. ¡Wow! Perdón te pido, solo envíame una señal. Cancerbero, me disculpo por si ofendí a alguien en esta canción, por cómo pienso yo, aunque a pesar de que los momentos más duros, aún sigo diciendo Dios mío, solo envíame una señal y cállame, porque estoy perdiendo la fe.